Muy buenos días a todos y a todos, como siempre, a los distintos medios. Muchísimas gracias en una rueda de prensa como hoy, tal vez una de las más importantes que cada año se dan, porque vamos a presentar el presupuesto del año 2015, que es ese instrumento básico que nos sirve como ruta y como eje básico para todos los gastos que vamos a tener para este año próximo, en base también, como es algo lógico, al ingreso. Conmigo el compañero Juan Doni, concejal responsable, que luego nos destripe bien por dentro pues todo lo que se ha tenido que hacer para llegar este año próximo a una cantidad aproximadamente de 36 millones de euros, con un incremento aproximado también de un 1,5% con respecto a este año todavía en curso. Yo creo que el mayor éxito es que sin subir impuestos y sin que se suban tasas, pues se mantiene todo y se crece. Ya nos explicará ahora Juan Doni el arte que hay que tener, ingeniería política, ¿no?, y económica para que encaje todo eso. Nosotros, indiscutiblemente, con este año se cumplen estos últimos años en los que hemos cumplido de no subir tasas y que los impuestos se congelen también. El compromiso, por lo tanto, para el mandato lo hemos hecho y lo hemos llevado a ese efecto final en aras a cómo se encuentra también todo. Destaco que no vamos a cambiar sustancialmente nada, no vamos a tener que hacer cierre de nada, mantendremos nuestras escuelas abiertas todas. Destaco por la importancia que tiene debido a los tiempos en los cuales estamos. Vamos a seguir dando becas, que es una de las partidas que se va a que se incremente sustancialmente con respecto a este año, en un 18% casi, porque creemos que es lo correcto, lo moral y lo ético en base a los tiempos en los cuales estamos. Por lo tanto, justamente el plazo para la entrega de esas instancias vence hoy. Creo que es una alegría para todos que el próximo año casi 123.000 euros van a estar dados para que nuestros hijos, nuestros chicos, nuestros jóvenes estudien de una forma mucho más cómoda y ayudar a los padres en el macroesfuerzo que lógicamente se está haciendo ahora. No se va a prescindir de ningún puesto, no se va a echar a nadie en fuera, no van a haber ERES, quiero dar con esto un mensaje de tranquilidad, que en estos tiempos es importante debido a la intranquilidad, digamos, que general que hay. Destacar también que como hay obras de el RAN, como saben ustedes siempre, que son esas que hacemos en los centros, en los escolares, y estábamos pendientes en Aguamansa, la calefacción, pues ante la no respuesta que hemos tenido hasta la fecha de hoy, vamos a asumirlo nosotros con recursos propios. Lamentamos mucho que a fecha de hoy no hayamos tenido ni siquiera respuesta por escrito de una carta personal que al director general de centro le envié hace como unos 15 días, dándole de plazo hasta esta semana antes del pleno para saber si lo teníamos que incorporar o no. Por lo menos a fecha de hoy no sabemos nada. La corporación en pleno ha estimado que esto es una obra urgente y por lo tanto tendremos un RAN especial con un suplemento para que en el menor plazo posible empecemos a sacar a concurso público. Estamos hablando de una inversión entre 60 y 70.000 euros aproximadamente. Y nosotros responsablemente no vamos a que se admita que ni un solo curso más estos niños pasen frío, porque queremos que ese plazo sea cumplido ya. Lamentamos mucho que hasta la fecha de hoy la Dirección General de Centro no nos haya dado una respuesta sí o no, pero así es y así yo lo estoy contando tal y como es a fecha de hoy. Les adelanto también que el Cabildo tendrá una inversión en nuestro pueblo que superará el 1 millón de euros el año próximo, en obra real, en obra física, repartida pues en asfalto, en obras que van a mejorar el viario
y que lo podremos anunciar con fechas y con cantidades cerradas a lo largo de esta semana próxima, pero la estimación nuestra que va a ser entre 1 millón y 1.200.000 euros las inversiones directas que el presidente en reuniones que hemos tenido 3, 4, las tenemos cerradas prácticamente todas. Les voy a solamente anunciar 2, que es así que las tenemos cerradas ya. Emilio Luque, el asfaltado general de la avenida de forma íntegra. El Cabildo la va que la abone al 100%. Y en Pinoleres pues quedaba pendiente lo que falta para que el albergue se acabe. Va a haber una partida de 150.000 euros específicamente para que el recinto ferial a lo largo del próximo año acabe ya esa infraestructura interna. Creo que son noticias buenas y que las vamos allá a que se confirmen en estos próximos días. Y Opuntia, por las dudas que se habían planteado también, pues va a haber también una partida de 100.000 euros que va a complementar con otros 100.000 euros que vamos aquí a poner para iniciar el parque de la zona. Parque adaptado a los tiempos en los cuales estamos y que presentaremos a lo largo de estos meses próximos, un parque que rondará los 6.000 metros cuadrados aproximadamente y que con esta ayuda que el Cabildo nos da, pues también vamos a iniciar en estos meses próximos. Aparte de esto hay más, pero que no las quiero todavía hacer públicas hasta que el presidente también lo confirme y además se ha comprometido a que vendrá también por aquí, al igual que hizo este último año, a contarnos exactamente, pero les digo que rondará el 1.200.000 euros aproximadamente. Agradecimientos creo que se tiene que hacer a la colaboración que los partidos políticos todos han hecho, al margen de que mañana pues, apoyen o no. Yo quiero darle las gracias en público por haber estado y acudido a las reuniones que en este caso Juan Donis ha coordinado, pues, en un ambiente de colaboración, diálogo y yo creo que en un ambiente normal en los tiempos en los cuales estamos, que es intentar por lo menos llegar a ese acuerdo final. Agradecerle porque creo que de también justicia el trabajo que Juan Donis ha hecho de casi 2 meses estar enfrascado en un trabajo de fontanería interna complicado, complejo, arduo, porque encajar números en los tiempos en los cuales estamos, en muchos aspectos hay que hacer milagros, ¿no? Por lo tanto, quiero darle también las gracias a la tranquilidad que como alcalde me da de que esto está en muy buenas manos. Yo, antes de entrar, digamos, ya a valorar o a destripar lo que es el presupuesto, sí me gustaría dejar claro 3 matices. Uno, que es por qué se ha hecho el presupuesto en el mes de noviembre, porque es la primera vez en la historia, que yo llevo muchos años aquí y nunca se ha aprobado en noviembre. Debo decir, por si las dudas se pueda pensar, que estamos en un año electoral, y es que, como saben ustedes, las corporaciones locales para el año 2014, en el 1 de enero de 2015, cambia la estructura presupuestaria de todas las corporaciones locales. Y también en nuestro caso cambia el plan contable, con lo cual no queríamos llegar a un momento que el presupuesto se prorrogara y trabajar con 2 contabilidades, para poder un caos, más que nada, no en los funcionarios, sino de cara al ciudadano, que viene a cobrar factura. Eso por una parte. Por otra, ya lo adelantó el alcalde, hemos mantenido la línea al que se comprometió en la toma de posesión, que ya hace 1 año y pico, de intentar consensuar con los grupos de la oposición, en mayor medida, pues aquellos aspectos que influyan en el mayor número de ciudadanos del municipio. Y esto, pues, el presupuesto afecta a todos los ciudadanos del municipio, o sea que aquí no hay sectores ni de la tercera edad ni mayores, nos afecta a todos el tema del municipio. Y yo, pues, como he leído ya en algún medio de hoy, pues no me queda de otra cosa de empezar sino que dar las gracias al Partido Popular, que ya ha avanzado el voto favorable de los presupuestos, y hombre, no voy a ser yo el que tenga que defender el por qué apoyan los presupuestos, ya lo dicen los medios. Plantearon, sí tengo que decir, como la primera fuerza de la oposición, nos empezamos a reunir desde principios de octubre, el año pasado empezamos a finales de noviembre, y el paquete de mínimos que nos planteó pues se ha encajado perfectamente, con lo cual
yo agradezco desde aquí la colaboración. El resto de grupos, parece ser que el PSOE lo va a hacer en el Pleno a viva voz de las posibles enmiendas, e HIPO ya anunció el voto en contra de la Comisión de Hacienda. Por tanto, también decir que nos seguimos moviendo en el escenario que todos conocemos del control del gasto y de la estabilidad, o sea, nos seguimos ya como tercer año consecutivo. Ustedes que está de moda ahora que se cumplen 3 años del gobierno Zapatero con el voto favorable del PP, y esto es bueno que todos los ciudadanos lo conozcan, se modificó el artículo 135 de la Constitución española, donde lo que es el pago de la deuda se convierte en prioridad por encima de cualquier otro gasto. O sea, yo pongo siempre el ejemplo: si el alcalde a final de mes o el concejal delegado no hay liquidez suficiente para pagarle al banco y viene una persona que le corta la luz para pedir una ayuda de emergencia, si el alcalde paga primero la ayuda de emergencia que el banco, eso se llama, vamos a decir, eso es malversación de fondos públicos, porque la ley es una ley orgánica y tal. Y eso es importante que se tenga en cuenta. Nos seguimos moviendo en ese escenario, cumpliendo el plan de ajuste que el Ayuntamiento aprobó en el año 2012 y cumpliendo el escenario presupuestario que también el Pleno aprobó el marzo de 2014 para los 3 años. Con lo cual, ahí nos movemos. Con esos datos, entrando ya un poco en lo que es el presupuesto, y para hacer un resumen, que ustedes, los medios, tienen todos los datos, en cuanto al tema de ingresos, como decía el alcalde, pues estamos superamos los 36 millones de euros, y esto es un incremento con respecto al año 2014. Aquí hay que decir que los ingresos, aunque parezca que son expansivos porque crecen con respecto al año 2014, son los equivalentes a los del 2004. O sea, en el año 2004 teníamos un poquitito más que esto, pero en el año 2005 teníamos 1 millón de euros más que lo que estamos vendiendo aquí. O sea, que es importante recalcar que estamos trabajando con los ingresos de 2005 para mantener servicio de 2011. Y creo que no se ha visto un deterioro en los mismos. Y resalto esto, ¿por qué? Porque tanto los ingresos propios del Ayuntamiento como los ingresos procedentes de otras administraciones públicas, pues por la crisis, han disminuido considerablemente con respecto a los años que estamos hablando. En cuanto a este año, os veremos un poco lo que afecta a lo que los vecinos pagan de su bolsillo, que son los impuestos directos, están en el capítulo 1. Solo aquí se contempla ese incremento de unos 63.000 euros con respecto al año anterior. Es exclusivamente la regularización que se está produciendo ahora por parte del Estado, la regulación catastral en todos los municipios de España, y la Orotava pues también la ha tocado. Aunque nosotros, como decía el alcalde anteriormente, para elaborar estos presupuestos se han congelado por 3er año consecutivo los impuestos y todo tipo de tributos y tasas. O sea, este es el ya más consensuado con todos los grupos de la oposición, el 3er año consecutivo en que se contempla esa congelación. Por tanto, como se ve en cuanto a los ingresos, pues por una parte casi un 20% en los impuestos indirectos, que son los que provienen de lo que se llama y denomina régimen económico y fiscal de Canarias, que para los ciudadanos que no entiendan, esto es el IGI y el AIEN, lo que se paga por las importaciones de productos en Canarias que vienen de fuera. De eso, las corporaciones locales, donde está incluidos los cabildos y los ayuntamientos, pasamos a tener del 53%, pasamos al 56%. Y eso es una cantidad importante, aparte que las previsiones que tenía el Gobierno de Canarias para el año 2014, pues han crecido en más de 17%. Eso, en el caso de nuestro municipio, estamos hablando de casi 600.000 euros más lo que vamos a recibir de lo que el Gobierno previó. Por tanto, esa es la justificación que se ve ahí de los impuestos indirectos, y que es el IGI, fundamentalmente, que no es porque se está pagando más que lo que se pagaba el año pasado, sino que ha habido un crecimiento económico en la economía, que por desgracia igual no se está reflejando en el empleo, pero que posiblemente sea el comienzo o una justificación de esas colas que a veces tenemos, sobre todo en el norte, ¿no? Porque el capítulo 3 de tasas, precios y tal, congelando el presupuesto, congelamos las tasas otra vez, pero hay una bajada de más de 500.000 euros que se refleja fundamentalmente por el no cobro de cuotas del ERCARO, que se previeron en el año 2014, unos 520.000 euros.
como ya se ha girado los derechos en el año 2014, se están liquidando para girarla este año, ya no se pueden contemplar el año que viene. Por tanto, esa es la más significativo. Y en cuanto al tema de ingresos, termino en la partida de 65.000 euros que aparecen ahí, que provienen de otras administraciones, como es la del Cabildo, para culminar el convenio que se ha firmado recientemente para la calle de Pescote y lo que es los tramos de la carretera de la Perdoma, que es como se conoce, que van desde el Recodo hasta la rotonda de San Antonio. Por tanto, resumiendo, eso son el presupuesto de ingresos para el año 2014, que digo una vez más, equivale a 1 millón menos que los de 2005. Es bueno ver por qué. Entrando en lo que es el capítulo de gasto, el capítulo de personal, que muy poquitos ayuntamientos tienen el personal un 30%, o sea, porque todo eso depende de cómo tengas enfocado los servicios. En nuestro caso tenemos externalizado la mayor parte de los servicios y no solo los de las empresas, los servicios esenciales fundamentalmente. Aquí tenemos también pues actividades extraescolares, ayuda a domicilio, seguridad, ludoteca, servicios de día, o sea que no estamos hablando solo en esa externalización, y que yo sigo una vez más, aunque no coincida con las líneas progresistas en que parece que la empresa privada es malo el servicio. Nosotros creo que la satisfacción de los vecinos cada vez que se hace un sondeo está más que demostrada. Pues aquí ese 4 o 4,5% no es que se suba la plantilla, ni tampoco se baja, la variación es insignificante, pero sí hemos creado para el año que viene 3 plazas para la PSI, o sea, el Plan de Canario de Inserción, y 2 plazas para la puesta en marcha del plan de modernización de la Administración Municipal en cuanto al funcionamiento de la sede electrónica se refiere, de forma que los vecinos puedan acceder a hacer los trámites desde su casa, y para eso unido a que le hemos reconocido a los funcionarios el premio de permanencia que el Ayuntamiento había suspendido porque así nos lo había obligado a hacer el Gobierno de Canarias. Hay una sentencia del Supremo que no te obliga ni sienta jurisprudencia, pero conviene. Nosotros hemos optado con la Junta de Personal y el Comité de Empresa a que lo vamos a pagar. Si excluimos de ahí esa cantidad más el plan de empleo social que está incluido en el capítulo 1 y que una parte nos viene, por eso en lo que es las transferencias corrientes que hablé antes, una parte nos viene del Gobierno de Canarias, y en cuanto a ingresos de las transferencias corrientes me había olvidado de una parte importante también del Estado, que según los datos que tenemos vamos a recibir un 3% menos que el año 2014. ¿Por qué? No porque va a haber menos ingresos este año, sino porque la liquidación del 2013 ha sido negativa en todos los ayuntamientos de España y nos lo van a compensar cuando el tema de ingresos da. Pero destacar en el plan de empleo social que yo no voy a decir que incrementa la partida en un 1.100%, porque igual las personas en la calle van a decir cómo puede existir ese porcentaje. Pues mejor decir que multiplicamos por más de 11 la cantidad que teníamos el año pasado en los presupuestos, puesto que el año pasado no había dinero para empleo, no es competencia municipal, de hecho parece que lo tenemos que hasta camuflar porque lo planteamos en el área social del ayuntamiento, y por tanto eso es un poco la explicación del por qué incrementa en cuanto a los gastos corrientes del ayuntamiento. Aquí es más del 50%. Aquí están incluidos todos los servicios básicos del ayuntamiento. Podemos estar hablando de que de esta cantidad casi 15 millones de euros son servicios externalizados, y cuando digo externalizados pues hablo hasta de personal autónomo que presta servicios, pues psicólogos, pedagogos, o sea que no estamos hablando solo de lo que son las empresas y lo que comentaba antes, servicio del agua, de la recogida de basura, de la limpieza, de los jardines, etcétera, etcétera, que todos los vecinos conocen que los presta y que, como decía el alcalde, se mantienen sin disminuir ningún tipo de lo mismo ni ninguna cantidad al respecto. También ahí pues está en esa cantidad el funcionamiento de las áreas, destacando el área social, que ronda casi el coste 4 millones de euros, o sea, está en torno mucho más del 10% del presupuesto, y por eso destacábamos el año pasado, y lo sigo destacando, que es un presupuesto orientado más a las personas que a las cosas, porque por desgracia la crisis sigue viviendo con nosotros. Y entonces pues tenemos que centrarnos más en las personas ahora que posiblemente en las cosas, aunque también le dedicamos algún capítulo.
En el tema, destacar solo el programa, porque lo que hablaba antes, la estructura presupuestaria para el año que viene por programa, solo en el programa de acción social crecemos con respecto al año que está terminando un 27%. Y como decía antes, repito, destacar en el empleo social crecemos no 1.000 y pico, sino, se entiende mejor, se multiplica por 11 la cantidad que tenemos en este año. Y sumándole lo que es el tema social a la educación, cultura, deportes, tiempo libre, porque también otro tema que parece que tenemos que camuflar, porque con la nueva ley de racionalización que nos ha secuestrado parte a los ayuntamientos, la forma de actuar, pues bueno, como juventud no es competencia del ayuntamiento, pero hay una partida que sí es competencia que se llama ocio y tiempo libre, y bueno, en el fondo es la actividad juvenil, y eso ocupa otro 10% aproximadamente. Los datos los tienen ustedes, no me estoy inventando nada, pero sumando el área social con el área que sí, que también es social, de educación, cultura, deportes, juventud, estamos hablando ya que esas áreas solamente rondan el 20% del presupuesto que hoy estamos presentando a los medios y que mañana presentaremos al Pleno para su aprobación, si procede. También ahí, en los sectores económicos, las demás áreas de todos los compañeros que tanto concejales, delegados como genéricos como específicos, pues crece los sectores económicos, el desarrollo económico, agricultura, turismo, comercio, llamamos ferias porque también el comercio no es competencia nuestra, estamos en torno a un crecimiento medio de más del 10%, o sea que ninguna área del ayuntamiento disminuye en su forma de actuar. Si acaso, pues a lo mejor al analizar los presupuestos, si había una inversión el año pasado que este año no hay, claro que afecta, pero homogeneizando los datos comparables con el 2014, no hay ninguna reducción en un área. Y destaco el tema financiero porque es lo que ahora nos toca, hay que pagar la deuda y lo más importante es la deuda. Creo que nos estamos equivocando. Ya en el Parlamento hace 3 días se debatió el propio Partido Socialista, que fue quien llevó al Parlamento la modificación de la Constitución. Ahora ya da marcha atrás y nos hemos equivocado, porque parece que la medicina, esto de cortar y recorte, no nos ha servido, porque el paro sigue creciendo y tal. Pero sí destacaría en cuanto al ahorro en los intereses que el ayuntamiento tiene que pagar, superamos, casi rondamos el 70% menos con respecto a 2014. Y aquí me gustaría abrir un paréntesis en lo que es la deuda pública. Y ustedes podrán comprobar que si digo que si el Estado la hubiera gestionado como nosotros, otro gallo nos estaría cantando. Porque los ayuntamientos, a pesar de que no llegan al 4% de la deuda de todo el Estado español, no llega al 4%, somos las únicas administraciones que estamos cooperando y colaborando con la reducción del gasto público de toda España. Pues en nuestro caso, voy a darle un paréntesis, si nosotros sumamos, estoy hablando de una década porque por lo que se conceden los préstamos, normalmente son 10 años más 2 de carencia, si sumamos la deuda que teníamos a finales de 2004, y los préstamos solicitados hasta 2012, que fue el último, para el pago a proveedores, eso ronda con la deuda extrapresupuestaria que hemos tenido y que se ha pagado con los ahorros que hemos generado, estamos hablando de 50 millones de euros. Son datos contables que se pueden sacar, no me estoy inventando nada, y a finales de 2015, que yo creo que va a ser menos, se prevé con este presupuesto que la deuda va a estar en torno, con las bajadas que hemos hecho a lo largo de estos 10 años, en 7 millones de euros, con lo cual vamos a estar muy por abajo de la capacidad financiera que tienen los ayuntamientos, que es el 10% de los recursos ordinarios del ayuntamiento, los ingresos ordinarios, y nosotros estamos en el 13%, con lo cual, en cuanto a la deuda, podemos decir que la próxima corporación pues va a coger un ayuntamiento casi saneado, porque no deber en una administración pública es malo, porque entonces es que no estás haciendo nada. El tema de las transferencias corrientes, que son casi más del 4% del ayuntamiento, aquí más de la mitad son subvenciones. ¿Por qué el ayuntamiento sigue, como decía el alcalde, dando subvenciones? Vamos a todos los clubes deportivos, 170, casi 180 millones, todas las APA, todas las ayudas colectivos que hay desde el punto de vista social en el municipio, todas reciben ayuda, y el que no la recibe es porque no ha venido por aquí, pero todos reciben. El tema de Fundación Orotava la Ciencia, Asociación Pinoleres, asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles, etcétera, etcétera, se va más de la mitad de ese presupuesto.
y pues los servicios que el ayuntamiento, pues, como el consorcio de incendios, protección civil, está encajado aquí, pues tenemos que dar, pero fundamentalmente destinado a las subvenciones de las ONG y todo tipo de asociaciones de carácter cultural, social, deportivo, juvenil, etcétera, etcétera. Y digo, matizo, si el ayuntamiento no cumpliera, que es como debo terminar y no ahora, con la estabilidad presupuestaria que se da por hecho que tenemos que cumplir, las subvenciones se tienen que eliminar, y ejemplos tenemos muy cerca. El punto 5 no me detengo porque es un tema de poca importancia. Como decía el alcalde, las inversiones reales que nosotros preveemos en estos presupuestos superan las del año pasado, y estamos hablando que a esta inversión de casi 2,5 millones, donde el ayuntamiento, sin recurrir a ningún préstamo, hay previsto más de 700.000 euros para compra de patrimonio. Ahí es una de las claves que, según he visto en los medios, el Partido Popular pues ha valorado. O sea, el ayuntamiento adquiere patrimonio sin tenerse que endeudar y encima mantiene las inversiones. Yo creo que es un poco trabalenguas, pero es de valorar, y eso el Partido Popular lo ha valorado mucho, igual que la deuda. Ahí se contempla varias inversiones, pero destacando ya las que el alcalde había comentado, pues para vías públicas, la mejora que todos sabemos en estos días con el temporal, cómo están las carreteras, no solo las del Cabildo, sino también las nuestras. Y hombre, pensamos que esto el año pasado ya estaba también. Siempre se asocia el asfalto con las elecciones, y yo creo que basta que pasemos y demos una vuelta por el municipio, y no por sino por toda la isla, de cómo están nuestras vías. Por tanto, destaco eso, mejoras de alumbrado público, mejoras del saneamiento para conectar, hay casi 200 usuarios, 2.000 usuarios que son susceptibles de conectar para enviar a la depuradora del puerto. No es porque lo enviemos, porque hace mucho más rentable la depuradora del puerto. Cuanto más metros cúbicos tenga, en economías de escala, más barato es el coste de mantenimiento y de funcionamiento del puerto. Y sumarle también un paréntesis, porque en esto, si la deuda viva que tenían era 50, ¿dónde ha ido? Nuestras inversiones, esto es importante, pero el ciudadano a lo mejor no lo entiende, ya no voy a hablar de derechos reconocidos y obligaciones, o derechos liquidados, obligaciones de tal, porque es lo que sale tal. Hablo de los datos de los presupuestos cerrados, de las inversiones pagadas, obras pagadas, no las que vamos a hacer o las que prevemos, no, obras pagadas en los últimos 10 años, incluyendo el plan E, famosos planes E que han hecho que nuestra deuda sea mayor, pero que hoy estamos disfrutando también de esas obras, que fueron unos 8 millones, rondan los 70 millones de euros en la última década, con lo cual, porque parece que hay un ayuntamiento reciente que como que son las mayores inversiones. O sea, yo les puedo decir a ustedes, que son datos que se pueden sacar de la contabilidad del ayuntamiento, que la inversión media de este ayuntamiento en los últimos 10 años, para unirlo a la deuda, ha superado los 7 millones de euros por año. Un día hace una rueda de prensa y sacamos todas las obras donde están, pero los vecinos llevan disfrutando, yo siempre hablo de la hipoteca, más de 10 años ya de esas obras, o sea, porque nosotros las realizamos, luego las seguimos pagando, pero los ciudadanos las disfrutan desde el año 1, como la hipoteca y la llave. Me dan la llave cuando la firmo, ya lo pagaré, pero disfruto de la casa en el año 1. Y bueno, si le sumamos, como decía anteriormente el alcalde, a estas inversiones, los del Cabildo, también dentro de la inversión está la parte de capital que el ayuntamiento interviene y financia, como es el capítulo, digamos, el capítulo 7 de transferencia capital, son aportaciones que el ayuntamiento hace a otras administraciones, como Cabildo, Gobierno de Canarias, para ejecutar obras en nuestro municipio. Y ahí se va a ejecutar, que ya empieza el año que viene, la construcción de un depósito de agua en la zona del Camino Polo, para sustituir a los que es más antiguos, y esto no viene por lo que va a ser el puerto, porque llevamos años trabajando en este tema, y estamos hablando de 1.700.000 euros. Si a eso le sumamos, que también es una inversión, no está en el capítulo porque el ayuntamiento tiene externalizado el servicio, pero con motivo de la última prórroga que el Pleno aprobó ya con la compañía CESPA, que lleva la recogida de limpieza, la limpieza viaria y la limpieza de los colegios, tiene que renovar todos los bienes de equipo, así como la compra de más de 1.000 contenedores, que lo vamos a sustituir en todo el municipio, y no por un tema electoral, porque se vence el contrato y se le tiene que prorrogar, o sea, ya venció. Y esto también es una inversión de principios de 2015 que ronda los 900.000 euros. Con lo cual podemos estar hablando, incluso sin el posible 1 millón de euros del Cabildo, de una inversión en el año 2015 que ronda los 5 millones de euros, directamente con los presupuestos municipales.
Y bueno, lo que son los pasivos financieros ya es la parte del principal que el ayuntamiento debe. O sea que si vemos un poco, resumiendo, lo que es el presupuesto de ingresos y de gastos, no hace falta ser muy esto para darnos cuenta que por una parte en los ingresos incrementan considerablemente los impuestos indirectos que venían del Gobierno de Canarias y por otra parte bajan los intereses casi, la parte de los préstamos ronda los 600.000 euros. O sea que nos ahorramos en el pago de la deuda 600.000 euros porque hemos amortizado préstamos los más caros y también porque hemos refinanciado deuda que estábamos pagando el 5,5, casi el 6 con el préstamo a proveedores y estamos pagando, no llega al 2. Y eso hace que la reducción de intereses sea tan alta, ¿no? Como dije antes, casi el 70%. Por tanto, creo que, como dijimos ya el año pasado, sigo considerando unos presupuestos prudentes, porque encima pueden ser más expansivos, pero tenemos lo que se llama la regla de gasto, y para que los vecinos entiendan, es el techo de gasto que el Estado nos obliga a nosotros. Nosotros tenemos un techo de gasto, tengo que decir que los informes que obran en el expediente son favorables, porque cumplimos esos 3 requisitos que yo el año pasado decía, la EDEMOR, que es una frase que me inventé, pero que la estabilidad, la deuda, la regla de gasto y la morosidad. Hoy, al día de hoy, podemos estar diciendo que cumplimos con esos 4 criterios, porque incluso el periodo medio de pago, que es el último que se conoce, al 30 de septiembre de 2014, fue de 24 días, cuando la ley te dice que puede llegar hasta 30, con lo cual hoy el Ayuntamiento de La Orotava cumple esos 4 requisitos. Y yo creo que, si hay dudas, cualquier pregunta que nos puedan hacer, el destacar una vez más el trabajo. Si al alcalde esta vez tuvimos casi 2 meses en diferentes rondas, posiblemente con más reuniones que celebramos con el Partido Popular, fueron unas 5 reuniones, con el Partido Socialista fueron 3 reuniones o 4 y con HIPO fueron 2. Yo creo que el trabajo valía la pena porque incluso a veces cuando ya llevas tanto tiempo en estas tareas, pues suele saber hasta dar clases sobre este tema, que yo nunca fui profesor, pero los portavoces en este caso te agradecen porque siempre es bueno, porque de temas que son un poco arduos y rechazables los números, pues lo han agradecido el trabajo y yo ya, hombre, me conformo con que más del 76% de la corporación, que eso es importante, siendo que hace unos días se aprobó uno aquí cerquita con los votos solos del grupo de gobierno y que me consta, porque lo conocemos desde nuestro grupo de Coalición Canaria, que no se ha tenido este trabajo y que no se ha consensuado porque no se ha tenido este trabajo. De hecho, lo vimos en prensa y me parece que se enteraron por la prensa también, ¿no? Lo digo porque son la versión que dan nuestros compañeros en los municipios donde están en la oposición. Y por tanto, pues nada, no me queda más sino agradecer la colaboración tanto de los grupos de la oposición, de los compañeros de corporación, que también pues empezamos con la carta a los Reyes Magos y que después se va convirtiendo en Papá Noel, porque esta vez llegamos antes, un mes antes, y el trabajo del área económica del ayuntamiento. Y a mí me gustaría aquí destacar la labor especialmente del jefe de presupuestos y fiscalización, que es don Emilio Rico, y así como todo el resto, desde el interventor hasta el último auxiliar del área económica. Pues como hemos visto, ha sido una clase clara, explícita, veo que no hay dudas. A partir de mañana viernes, si todo sale bien, pues para que en enero tengamos a disposición ya el presupuesto para ponerlo en marcha cuanto antes posible. Buenos días y muchas gracias.